Muy buenas a todos, bienvenidos a Iron Sakharov. Hoy, lunes 15 de septiembre, hoy os traigo un vídeo muy especial. En el vídeo de hoy vamos a aprender acerca de las doctrinas militares, tanto por tierra, por mar, como por aire, así como las doctrinas generales a nivel estratégico que existen en el mundo. Mirad, nosotros, tú que estás viendo esto ahí en tu casa o con tu móvil, y yo que estoy aquí grabándolo, somos en cierta medida frikis del mundo de la defensa. Eso es así. Y todo porque si no, tú no estarías viendo esto y yo no estaría grabando esto. Y el hecho de que seamos frikis del mundo de la defensa tiene ciertas implicaciones. Una de las más, probablemente de las más importantes, es el hecho de que cuando uno empieza con esto, de dar el picotazo con estas cosas, al principio siempre se sorprende con lo espectacular, ¿no? Es decir, con los aviones de combate, los buques de guerra, los portaaviones, los tanques, ¿no? O sea, son como los instrumentos al final, o los sistemas que más llaman la atención cuando uno está empezando a explorar estos temas o a aprender de estos temas. Pero la realidad, gente, es que todos esos sistemas, todos esos, digamos, instrumentos de disuasión que nosotros tanto nos gustan ver y que tanto nos llaman la atención, responden siempre a unas necesidades muy concretas. Y esas necesidades dependen en gran medida de las doctrinas que hoy, en este vídeo de 20 minutos, voy a intentar de que sean 20 minutos, vamos a intentar aprender. Vamos a ver, porque todas las doctrinas militares es imposible que las veamos, ¿vale? Esto es un máster en la carrera de historia, dentro de lo que viene siendo la rama de historia militar, e incluso a nivel de escuela de oficiales se enseña a nivel teórico como algo que se estudia, ¿vale? O sea, nivel de carrera universitaria. Por lo tanto, yo no puedo daros aquí todas las doctrinas existentes militares, porque entonces el vídeo daría para varias horas. Lo que vamos a hacer es centrarnos en las más importantes. Voy a describiros cada una de ellas. Voy a deciros qué instrumentos de disuasión, qué sistemas se deberían adquirir para esa doctrina. Y luego vamos a ir a qué doctrina sigue nuestro país, qué doctrina sigue España, exactamente, y cuál es mi opinión, ¿no? Y por supuesto las doctrinas estratégicas, las demás, digamos, visión más amplia, ¿vale? Así que acompáñame, coge palomitas, suscríbete y dale a la campanita, que nos vamos al mundo de las doctrinas militares. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por las doctrinas militares por tierra. Vamos a ir al ámbito, primero a la primera rama que vamos a investigar, es la de tierra, ¿vale? Vamos a comenzar con las doctrinas terrestres. Estas doctrinas lo que hacen es guiar a las fuerzas de infantería, blindados y artillería que operan en el campo de batalla. Está basado en doctrinas históricas y modernas, ¿vale? Porque pensad que esto, al final, la infantería y digamos el ejército de tierra tiene tantos años casi como el hombre, ¿vale? Vamos a ver la primera, la más importante de todas. Vamos a ver la doctrina llamada doctrina de maniobra o Maneuver Warfare en inglés, ¿vale? Que se enfoca principalmente en la movilidad rápida, en la sorpresa y en explotar las debilidades enemigas para desorganizar al adversario, ¿vale? O sea, en lugar de hacer combates prolongados, frontales con el enemigo, nos centramos en guerras rápidas, efectivas y letales. Es básicamente el concepto moderno de lo que fue en la Segunda Guerra Mundial la Blitzkrieg alemana, ¿vale? La guerra relámpago alemana, ¿vale? Básicamente esta doctrina fue adoptada en Estados Unidos en el Airland Battle de los años 80 y aquí se prioriza la integración de un sistema de fuerzas combinadas, es decir, un sistema integral de instrumentos de disuasión distintos funcionando de manera coordinada. Un ejemplo muy claro de instrumento de disuasión de este tipo de doctrina sería un tanque como el M1A1 Abrams, ¿no? Como este que tenemos aquí en pantalla. O también el famoso y archiconocido Leopard 2 alemán, ¿vale? Equipados con sistemas de navegación GPS y cañones de hasta 120 milímetros, permiten avances muy rápidos y muy decisivos. También en este sentido, vehículos como este Pizarro, ligero, de transporte también, o vehículos tipo como el Bradley de Infantry Freight Vehicles, vehículos de infantería, de transporte de infantería, son también fundamentales porque se permiten transportar tropas mientras se proporciona fuego de apoyo, ¿vale?
también los misiles tipo TOW son muy importantes en este tipo de doctrina. Básicamente, ¿dónde hemos visto esto aparte de la Blitzkrieg alemana de la Segunda Guerra Mundial? Lo vimos en la Primera Guerra del Golfo, allá por 1991, donde coaliciones lideradas por Estados Unidos usaron la doctrina de maniobra para rodear a las fuerzas iraquíes y acabar con ellas, ¿vale? Esto es básicamente la doctrina más utilizada en Occidente históricamente y tradicionalmente, ¿vale? Vamos ahora con la doctrina de la guerra de desgaste, o también conocida como guerra de trinchera. Este tipo de doctrina lo que busca es desgastar al enemigo a través de combates prolongados, superioridad numérica y fuego masivo, ¿vale? Hasta que simplemente el enemigo no pueda continuar la batalla, ¿vale? Es común en guerras de posición, por ejemplo, todos lo estaréis pensando ahora mismo, ¿no? La primera imagen que se os viene a la cabeza es la Primera Guerra Mundial y la guerra de trincheras, ¿vale? Esto es el ejemplo antiguo que tenemos, pero un ejemplo moderno de esta doctrina es lo que está usando Ucrania contra Rusia en la guerra de Ucrania. Es una guerra moderna de trinchera y de desgaste, que evidentemente pues está desgastando muchísimo a ambos adversarios. ¿Qué sistemas podemos encontrar en esta doctrina? Pues sistemas como este Nemesis, que podéis ver aquí, que es un obús autopropulsado, básicamente la artillería pesada como esta, con 155 milímetros y un rango de alcance de 30 kilómetros. Bueno, eso es el Howitzer, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuáles son sus especificaciones, pero para que entendáis, se trata de artillería pesada de más o menos cierto alcance, o también los sistemas de cohetes, de lanzamiento de artillería de cohetes, como el HIMARS, el malogrado SILAM, que es este que tenemos aquí, el Astros 3 brasileño, el Chunmoo coreano, surcoreano. Esos son sistemas de lanzamiento de cohetes para bombardeos saturados. Es decir, guerra de trinchera en la cual hay un intercambio, una guerra de salva entre ambos contendientes y buscan tratar de desgastar lo máximo posible al enemigo. Se utilizan fortificaciones como estas trincheras reforzadas con minas antitanque para, digamos, mantener una guerra estática, ¿vale? Esto lo ha hecho también, no solamente Ucrania, sino que también lo ha hecho Rusia en este conflicto, ¿vale? Digamos, el conflicto moderno donde se está aplicando esta doctrina, sin duda, el de Ucrania. Y luego tenemos la doctrina más moderna de todas, la que vamos a ver ahora, la doctrina de guerra asimétrica o guerra de guerrilla. Está enfocada en tácticas irregulares para compensar una inferioridad convencional, usando emboscada, movilidad. Está inspirado, por ejemplo, en las guerrillas que Mao Zedong utilizaba en su movimiento revolucionario, o también la usada por insurgentes, ¿vale? A ver, la guerra de guerrilla es tan antigua también como el hombre mismo, ¿no? Pero quizá la forma de guerra asimétrica que vemos, por ejemplo, en Hamas con Israel, la que vimos, por ejemplo, en la Marcha Verde sobre el Sáhara por parte de Marruecos contra España, o estas guerrillas que estamos mencionando de Mao Zedong, todo eso, o simplemente guerras de insurgencia como las FARC en Colombia y demás, son ejemplos de este tipo de guerra asimétrica. Aquí, evidentemente, pues armas ligeras, tipo AK-47 para infantería móvil, drones comerciales como los DJI chinos de toda la vida, modificados para transportar explosivos, sistemas caseros como cócteles molotov y demás. Es decir, todo eso, sistemas baratos en definitiva y prácticamente hechos a mano, que permiten, pues, hacer daño al enemigo con un coste mínimo, ¿vale? En Afganistán, los talibanes hicieron este sistema, practicaron también esta guerra de guerrilla, esta guerra asimétrica, esta doctrina contra las fuerzas de la OTAN. Bien, ¿qué os parece si salimos de tierra y nos adentramos ahora en las profundidades del mar? Vamos, las profundidades en el mar, ¿vale? Vamos a pasar al ámbito naval, donde las doctrinas militares lo que rigen o lo que intentan buscar es el control de los mares y los océanos. Esto es súper importante en cualquier guerra, ¿vale? La infantería está muy bien, pero si tú no puedes apoyar a tu infantería con apoyo aéreo y con apoyo naval, mediante bloqueos navales o lo que sea, no puedes hacer nada. Por eso os decía, y os he dicho en varios vídeos, que Marruecos no tiene nada que hacer contra España porque carece de superioridad aérea y carece de una marina de guerra lo suficientemente competente para enfrentar a la Armada Española por un lado y al Ejército del Aire por el otro. Es cierto que por tierra están bastante bien posicionados,
pero no así por mar y por aire. Y esto es así porque Marruecos, su obsesión, su carrera armamentística no la tiene contra España, sino que la tiene contra Argelia. Por eso se enfoca tanto en tierra, en el ámbito de tierra y no en mar y en aire. Si Marruecos estuviera preparando por una guerra con España, priorizaría el mar y el aire en lugar de la tierra, porque es lo que necesitaría para enfrentarse a una nación como España. Pero bueno, vamos a pasar que se nos va un poco la olla. Vámonos con la primera doctrina, la doctrina de control del mar, Sea Control, ¿vale? Esta doctrina está basada o fue desarrollada por el señor Alfred Mahan. Alfred Thayer Mahan fue un historiador norteamericano y un estratega naval, y él es, en su obra The Influence of Sea Power Upon History, digamos, en 1890, escribió ese libro, digamos que el padre de este tipo de doctrina, ¿En qué consiste? Pues básicamente se trata de asegurar el dominio de grandes áreas marítimas para lograr operaciones propias, negando el acceso al enemigo. Por tanto, se enfatizan flotas grandes de proyección global. Por ejemplo, pues los famosos portaaviones como este, que el Gerald R. Ford de la clase Ford es un ejemplo muy claro de este tipo de doctrina, ¿vale? Pues básicamente pura fuerza bruta, ¿no? Pura fuerza bruta. Este tipo de buques apoyados por cazas de combate como el FA-18 Super Hornet, caza naval por excelencia, que de hecho los vemos por ahí, los vemos si no me equivoco, ahí está, en la superficie del Gerald R. Ford, para poder lanzar ataques aéreos y controlar rutas marítimas. Sistemas como el Aegis, que se encuentra en destructores como el Arleigh Burke, este que veis aquí, la clase Arleigh Burke, que es el destructor en el que se basan nuestros destructores F-100. Ese sistema Aegis de combate, que también lo tienen nuestros destructores, con radares como el Spy y demás, pues son sistemas que permiten detectar y destruir amenazas, por ejemplo, utilizando misiles SM-6, que tienen un rango de 370 kilómetros. Vale, este tipo de doctrina es la favorita y la más utilizada por la US Navy. Y es la que está utilizando, por ejemplo, Estados Unidos en el sudeste asiático y en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China, ¿vale? Aunque ahora veremos que China tiene su propia doctrina también para contrarrestar a la estadounidense. ¡Vámonos con la siguiente doctrina! Doctrina de negación. Doctrina de negación del mar. Sea Denial. Esta doctrina fue desarrollada por el historiador y estratega militar inglés Julian Corbett, ¿vale? Allá por 1854. Los primeros que editó un volumen de documentos de la guerra contra España. Es decir, él cogió toda lo que había escrito sobre la famosa Armada Invencible entre 1585 y 1587 y lo utilizó para crear toda una doctrina denominada denegación del mar. De hecho, eso fue lo que hicieron los ingleses contra la Gran Armada Española. Es decir, lanzaron, cuando se vieron que estaban muy superados en número, se dedicaron a lanzar buques que iban cargados de pólvora contra los buques españoles para que explotaran en el mar y negar el acceso sobre la agua británica, ¿vale? Impide al enemigo usar el mar sin buscar el control total, usando, hombre, en la antigüedad se usaban barcos llenos de pólvora, ahora, hoy en día, se utilizan submarinos y misiles. Es muy común en armadas menores, es decir, armadas más pequeñitas, justo lo que le pasaba a los ingleses contra los españoles en aquella época, ¿vale? Que su armada era mucho más pequeñita. Ejemplo, instrumentos disuasorios o sistemas que se utilizan, por ejemplo, submarinos, como este submarino nuclear de la clase 3SN, de la clase Virginia. Esto es un ejemplo de sistema que se puede utilizar, armados con torpedos Mark 48 para emboscada. Otro ejemplo también serían los misiles antibuque BrahMos, diseñados tanto por India como por Rusia, capaces de alcanzar velocidad de Mach 3. Esta es exactamente la doctrina que está utilizando China para contrarrestar la doctrina anterior que hemos visto de control del mar. Básicamente China lo está utilizando a través de islas artificiales que entorpecen el movimiento de la gran flota estadounidense, pero sobre todo con los llamados asesinos de portaaviones, que son estos misiles, los DF-21D, que son capaces de alcanzar, sobre todo en reentrada, velocidades hipersónicas
para destruir portaaviones, pues como este que hemos visto, ¿no? Ese es el objetivo de China, denegación del mar, ¿vale? Siguiente doctrina, doctrina de proyección de poder, doctrina de proyección de poder. Esta doctrina básicamente lo que quiere o lo que pretende es extender la influencia militar a distancia muy lejana mediante buques anfibios y ataques, desembarcos en tierra tomando cabeza de playa. Esta es parte de las doctrinas, una de las doctrinas más, digamos, más comúnmente utilizadas por la OTAN. Un ejemplo es nuestro Juan Carlos I. Este en concreto no es el Juan Carlos I, este es el Anadolu, pero como no tengo una imagen del Juan Carlos I, os enseño el Anadolu turco para que lo entendáis. Básicamente esto es un ejemplo de instrumento disuasorio que se utiliza en este tipo de doctrina, ¿vale? Es básicamente una flota anfibia capaz de proyectar poder a través de infantería de marina hacia cualquier lugar del mundo. Es decir, desplazar tropas y sistemas de armas a cualquier lugar del mundo para tomar una cabeza de playa y realizar o abrir un segundo frente por mar. Drones navales como el MQ-4 Tritón de vigilancia son también comunes en este tipo de doctrina. Ejemplos concretos y específicos de este tipo de doctrina. Por ejemplo, Reino Unido la usó en el año 1982 en las Malvinas contra Argentina, para defender las Malvinas de Argentina. Bien, pues vamos a salir ahora del mar, vamos a despegar hacia el aire y vamos a ver las doctrinas del aire, las doctrinas que buscan maximizar el control del espacio aéreo, ¿vale? Primera doctrina que vamos a ver, doctrina de la superioridad aérea. Esta es la doctrina por excelencia utilizada por la OTAN. Básicamente elimina amenazas enemigas para poder operar libremente. Ejemplo claramente de esto, el F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Este caza furtivo permite realizar misiones SEAD, es decir, supresión de la defensa antiaérea del enemigo para el control del espacio aéreo. Normalmente esta doctrina se lleva a cabo combinando este tipo de cazas de combate capaces de furtivos, capaces de realizar misiones SEAD, con otros cazas de combate diseñados para mantener esa superioridad aérea. Es decir, tú llegas con estos cazas, destruyes la mayor parte del sistema de defensa antiaérea que tenga el enemigo, y si queda algo vivo, algún caza de combate o lo que sea, estos cazas se retiran y los cazas específicos de superioridad aérea, por ejemplo el Eurofighter, entran en acción y destruyen lo que quede, ¿vale? Y a partir de ahí comienzan los ataques a tierra, los bombardeos con ataque a tierra, una vez que ya se tiene el control del espacio aéreo y la superioridad aérea, ¿vale? Radares AESA para detección de enemigos, misiles AIM-120 AMRAAM de 180 kilómetros de alcance para combate aire-aire, o sistemas de defensa como el Patriot, este que veis aquí, ¿vale? Patriot PAC-3 para interceptar aviones. ¿Dónde hemos visto esta doctrina? Lo hemos visto un millón de veces. Lo hemos visto en lo que utilizó Israel contra Irán. Es lo que utilizó Israel ahora hace poco, ayer o antes de ayer, para... la semana pasada, que hoy estamos a lunes, para bombardear y atacar Doha y atacar a los terroristas de Hamas que allí se encontraban. Lo hemos visto en la operación Tormenta del Desierto, también lo vimos. Cada vez que un país occidental o de la OTAN hace una misión de este tipo, utiliza esta doctrina. La India utilizó esta doctrina contra Pakistán, ¿vale? Vais a ver miles de ejemplos porque probablemente es la doctrina más famosa. Siguiente doctrina, también muy interesante y muy famosa, la doctrina del bombardeo estratégico, ¿vale? Bombardeo estratégico. Esta es una doctrina que sirve para atacar infraestructuras clave que debiliten la voluntad del enemigo. Fue desarrollada por el general del aire italiano Giulio Douhet en el año aproximadamente, creo que fue 1909, ¿vale? 1909, comenzó a definir su teoría sobre el potencial del arma aérea. En 1910 este hombre fue ascendido a comandante del batallón de aviadores, la primera unidad italiana de aviación, y entonces publicó normas para el empleo de los medios aéreos en la guerra aérea, ¿vale? Y esto fue lo que dio origen a la teoría o a esta doctrina militar del bombardeo
estratégico. Ejemplos, sistemas que se utilizan en este tipo de doctrina. Pues este es el más claro, ¿no? Este es el B-52 Stratofortress norteamericano, capaz de utilizar, bueno, aparte de bombardeo, incluso con, como digo, sistemas nucleares, también la utilización de bombas guiadas, tipo JDAM, con una precisión de 5 metros, o también la utilización de drones como el MQ-9 Reaper para utilizarlos para strikes precisos. ¿Dónde se ha utilizado o dónde hemos visto esta doctrina? Pues también la hemos visto muchas veces. Por ejemplo, en la guerra de Irak, en las dos guerras de Irak se utilizó para bombardear instalaciones petroleras de Irak. También lo hemos visto cuando Estados Unidos sacó a pasear los B-2 Spirit y bombardeó con las bombas estas que atraviesan búnkeres, las bombas antibúnkeres, bombardeó las instalaciones nucleares iraníes. Eso es otro ejemplo de bombardeo estratégico. O contra Japón en la Segunda Guerra Mundial cuando lanzaron la bomba atómica, ¿vale? Doctrina, siguiente doctrina, doctrina de apoyo aéreo cercano, doctrina de ataque a tierra, de apoyo a tropas terrestres con ataques precisos, integrado en operaciones conjuntas junto con el ejército de tierra. Ejemplos clarísimos, la utilización de helicópteros de ataque y destrucción o helicópteros de ataque, como por ejemplo los Apache norteamericanos o los Tiger europeos, con cañones de 30 milímetros y misiles Hellfire, o los extintos ya aviones A-10 Thunderbolt 2 para fuego antipersonal. Hoy en día tenemos sistemas modernos como estos Super Tucano de Embraer, que son un ejemplo muy claro de sistema que se puede utilizar en este tipo de doctrina de apoyo aéreo, ¿vale? Este tipo de sistemas son utilizados en lo que se llaman misiones COIN, misiones contra insurgencia. ¿Dónde se han utilizado esta doctrina que lo hayamos visto? Pues por ejemplo en Siria, también contra el ISIS, ¿vale? Es decir, esto es muy típico o también se utiliza mucho en Sudamérica contra guerrillas tipo las FARC y demás, porque es perfecto para eso, misiones COIN, ¿vale? Eso es básicamente de lo que se trata. Luego, utilizado en conjunto con tropas terrestres, pues puede significar un apoyo importante en un ataque, por ejemplo, de doctrina de maniobra, ¿vale? Bien, el aire es indivisible, cubriendo tierra y mar. Por eso es tan importante la doctrina aérea, por eso las fuerzas aéreas son muy importantes en todos los países, ¿vale? Por eso yo hago tanto énfasis en la fuerza aérea y en los cazas de combate. Vamos ahora a ver, ya me estoy pasando mucho de tiempo, vamos ahora a ver el análisis de las doctrinas en España. Vamos a ver cómo España aplica cada una de estas doctrinas. Mirad, existe un documento oficial del Ministerio de Defensa y publicaciones de EMAD que se llama PDC 01, ¿vale? P de Pamplona, de Dinamarca, o si preferís, ¿cómo era? Papa Delta Charlie. Papa Delta Charlie 01, que tiene España publicado y que integra cuál es la doctrina oficial de España. Mira, la doctrina oficial de España es que no tenemos doctrina propia oficial. Nosotros estamos integrados en la OTAN y por tanto integramos la doctrina de la OTAN. Por ejemplo, en el ejército de tierra nosotros aplicamos la doctrina de maniobra expedicionaria, 100% alineada con la OTAN. Por eso tenemos tanques como el Leopard 2E y el Leopard 2A4, como este que vemos aquí, ¿vale? Están totalmente alineadas y enfocadas en operaciones combinadas y asistencia de seguridad. Básicamente, lo que ahora está haciendo el ejército con su equipamiento y su sistema es un proceso de modernización, ¿vale? Pero no está cambiando nada. Hacia 2035 pretende simplemente modificar y modernizar su sistema con un énfasis en la maniobrabilidad y en la movilidad y en la interoperabilidad con la OTAN. Un ejemplo muy claro es el VCR 8x8 Dragón, ¿no? Un sistema multiplataforma que puede ser utilizado, pues, como esto, como carro ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí lo tenemos un ejemplo. ¿Cómo o dónde lo hemos visto al ejército español utilizando esto? Pues misiones como la del Líbano, desarrollada por la ONU. Ahí hemos visto al ejército español desplegando este tipo de doctrina. Bien, por mar, ¿qué doctrina tenemos? Pues básicamente nosotros nos hemos copiado
literalmente copiado de la US Navy. Nosotros somos una hermana pequeña, si quieres, de la US Navy y utilizamos la doctrina de proyección de poder y control del mar, la que hemos visto primera de todas, la de Alfred Mahan, influido, como digo, por Estados Unidos. Desde los años 70 tenemos esta doctrina implementada con destructores como los F-100, por ejemplo, y además tenemos un poquito de doctrina de denegación del mar, ¿vale? A través de nuestros submarinos S-80, los SSK S-80. En el Plan Armada 2050 básicamente estamos adaptando, básicamente enfatizamos la adaptación geopolítica utilizando buques anfibios para operaciones del Mediterráneo y fragatas, bueno, destructores, perdón, F-110 con sistema EGIS para multimisión. Mirad, realmente en la Armada, ya habéis visto que he dicho muchas cosas, ¿verdad? Primero he empezado diciendo que tenemos la doctrina de proyección de poder y control del mar, pero no tenemos portaaviones, ni tenemos nada que se le parezca, estamos proyectando uno, pero de momento no tenemos nada que sea para proyectar eso, salvo los destructores F-100, que son más o menos como los Arleigh Burke, para que nos entendamos. Luego hemos dicho que tenemos algo de denegación del mar, utilizando los submarinos S-80, pero claro, esto es un SSN, nosotros utilizamos SSK. Y luego hemos dicho que utilizamos buques anfibios, ¿vale? Para operaciones en el Mediterráneo, básicamente nuestro Juan Carlos I. Eso sería la tercera doctrina del mar que hemos visto, la de desembarco anfibio. En otras palabras, nosotros tenemos un popurrí de doctrinas que no tenemos ni idea de hacia dónde vamos, ¿vale? Claramente nos estamos enfocando más, estamos intentando abarcar todas. Estamos desarrollando submarinos, estamos construyendo submarinos, estamos construyendo destructores, estamos construyendo, o vamos a proyectar construir un portaaviones, estamos construyendo también 2 LHD, pero bueno, esto es un poco lo que hace Estados Unidos. La clave aquí no es tanto los sistemas, sino cómo los integramos, ¿vale? Si tú creas un grupo de combate con un CVN, por ejemplo, si hiciéramos un CVN, 2 SSN escoltando, 4 aproximadamente destructores como este escoltando, pues ya tienes un grupo de combate de claramente doctrina de proyección de poder y control del mar, ¿vale? Si luego resulta que te enfrentas a una marina superior, pues siempre puedes utilizar tus submarinos para intentar, o si tienes capacidad de desarrollar un sistema antimisiles, de misiles de este tipo, de misiles balísticos como los Dongfeng, para denegar ese acceso al mar. O puedes proyectar tu poder con los 2 LHD. O sea que España tiene que, o está intentando abarcar un poquito todo. Y en el aire nosotros empleamos, como igual cualquier país de la OTAN, la doctrina de superioridad aérea. De hecho, nosotros tenemos el Eurofighter, que es un caza clarísimamente, empezó siendo de superioridad aérea, ahora es multirol, pero empezó siendo o concebido como un caza de superioridad aérea. Nosotros llevamos con esta doctrina desde 1910. La maduramos mucho en los años 30 y la seguimos teniendo desde la etapa OTAN, porque está alineada con la OTAN. Tenemos algo de bombardeo estratégico limitado, pero como no tenemos sistemas como este, pues realmente no lo podemos hacer, ¿vale? Lo único que pasa aquí es que nosotros, para esa doctrina, carecemos de aviones de baja visibilidad al radar. Con lo cual esa doctrina realmente no la podemos llevar a cabo. No todo lo que se podría llevar a cabo, o sin poner en riesgo a nuestros pilotos. Por eso yo decía en el apartado de las doctrinas aéreas que es muy importante. El caza de combate que vayamos a escoger es súper importante. Por ejemplo, si compráramos un Gripen, los Gripen para sustituir a los F-18, tendríamos que modificar nuestra doctrina, porque el Gripen es un caza monomotor, ligero, con menos alcance, menos capacidad de llevar armamento, etcétera, etcétera, que un Eurofighter. Entonces tendríamos que repensar la doctrina para adaptar ese nuevo sistema de armas. Si finalmente no escogemos un avión de baja visibilidad al radar, tenemos que buscar la manera de lograr esa superioridad aérea. ¿Cómo? Pues multiplicadores de fuerza, AWACS, etcétera, para poder complementar a esos Eurofighters que puedan hacer misiones SEAD y realmente a tener esa superioridad de la que hablamos. Si compráramos Rafale, por ponerte un ejemplo, pues sería redundancia, porque serían 2 sistemas pensados para la superioridad aérea, pero ninguno de ellos, como el F-35, para incursiones y supresión de la defensa antiaérea enemigo. En resumen,
nosotros tenemos que tener claro qué queremos y dejar de dar bandazos. Sobre todo en el aire y en la armada. Porque en tierra ellos siguen su línea, que será equivocada o no, pero siguen su línea. Fuerza 2035 no pretende más que modernizar lo que ya hay. Pero en la armada sí que se está adquiriendo sistemas nuevos, pero hay que tener claro qué es lo que se busca. Y en el ejército del aire el desastre absoluto. Porque tenemos una doctrina que realmente no podemos apoyar con los sistemas actuales, ¿vale? Eso es básicamente la situación de España. Luego, ya para terminar, y ya termino que se me está yendo mucho el vídeo, además de las doctrinas que os he mencionado, específicas, que tiene España y las específicas que hemos hablado, hay doctrinas, digamos, estratégicas. Doctrinas estratégicas que sirven para disuadir. Mira, yo he dicho ya muchas veces, y me doy la boca de decirlo, que el ejército está para lograr disuasión. Es decir, y esto, por favor, es una cosa que me vais a escuchar 1 millón de veces decirla, pero es que es súper importante que os metáis esto en la cabeza. La disuasión es clave, porque la disuasión es lo que permite, para mí es lo que le da sentido a las Fuerzas Armadas. O sea, para mí las Fuerzas Armadas no tienen sentido, o no se entiende, o yo no las entiendo, si no son capaces de disuadir. Para no tener esa capacidad, pues para eso, chicos, disolvemos las Fuerzas Armadas y ya está. Fuerzas Armadas tienen esa utilidad. Es para no usarlas, es para que, así hablando en plata, es para que te tengan tanto miedo que no merezca la pena atacarte. Eso es lo que tiene que buscar tu Fuerza Armada. Y para eso tenemos dos grandes estrategias de disuasión. Dos grandes doctrinas de estrategia de disuasión. Por un lado, la disuasión por castigo, punishment, ya esto ya lo vimos en el directo que hice hablando de la posible salida de la OTAN, que básicamente consiste en la amenaza de ataque de retaliación severo para disuadir a otro de atacarte a ti, infligiendo con tu ataque de retaliación unos costes inaceptables. Por ejemplo, la tríada nuclear de Estados Unidos. El ICBM Minuteman III, los submarinos SSBN de la clase Ohio o los bombarderos furtivos B-2, ¿vale? ¿Qué tipo de países utilizan esto? Básicamente Estados Unidos, Rusia, con su capacidad nuclear, para mantener el equilibrio y prevenir escaladas, ¿vale? De hecho, yo sí soy de los que partidarios de la teoría de que el armamento nuclear ha llevado al mayor periodo de paz de la historia de la humanidad sin ningún tipo de duda. Luego tenemos el segundo concepto de disuasión o de estrategia o doctrina estratégica de disuasión, que sería la disuasión por negación, denial. Esto hace que el ataque se vuelva inútil, se vuelva irrelevante al negar sus beneficios, fortaleciendo la defensa. Ejemplos clarísimos de esta doctrina: la cúpula de hierro de Israel y la onda de David, o la cúpula dorada que pretende desarrollar Estados Unidos, o el sistema de defensa integral de España, multicapa, que supone que estamos desarrollando, que ya han aportado 5.000 millones de euros para hacerlo, ¿vale? Esto lo que intenta, o por ejemplo China con sus misiles de la serie DF, lo que pretende es disuadir a otros de atacarte por tu sistema defensivo, ¿vale? Otros países que lo emplean mucho, por ejemplo, son aquellos que tienen, pues, una amenaza existencial importante cerca, por ejemplo, Taiwán o Finlandia, ¿vale? Intentan utilizar y aprovechar su orografía para elevar los costes operativos de una invasión de alguien mayor. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, Rusia, y en el caso de Taiwán, China, ¿vale? La OTAN también lo utiliza mucho en el Báltico para negar avances rusos, es decir, fortaleciendo su presencia, la famosa policía del Báltico hace que los rusos no puedan avanzar, ¿vale? Estas doctrinas no son excluyentes, se pueden complementar con castigo para amenazas existenciales y negación para conflictos limitados. Por ejemplo, España podría aplicar doctrina de disuasión por negación de cara a amenazas regionales, como pudiera ser Argelia o Marruecos, o Francia si se disloca muchísimo el gobierno, o cualquier otra nación que sea colindante a la nuestra, y la disuasión por castigo para amenazas existenciales mayores, como puede ser Rusia o China, ¿vale? Eso sería lo ideal. Bueno, gente, 35 minutos, récord, creo que es el vídeo más largo que he hecho en mi vida. Disculpadme, pero es que es un tema denso, ¿vale? Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más. Recordad que todas las cosas que nos flipan y que nos gustan y que vemos, como los cazas de combate y demás, responden o tienen detrás una estrategia. Hay que ser racionales y hay que pensar con la cabeza.
¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué estrategia quiere España seguir? ¿Qué doctrinas quiere seguir? Y cuando tengamos claro eso, veremos qué sistemas hay que comprar y cuáles no hay que comprar. Pero no hay que comprar a lo loco. No podemos decir, por ejemplo, le sustituimos el F-18 por Gripen, porque así, pues que son baratos, porque son europeos y no dependemos de Estados Unidos. O compramos... No, hay que pensar qué quieres. ¿Qué quieres conseguir? Y una vez que tú sepas lo que quieres conseguir, podrás aconsejar un sistema u otro. Pero no os lancéis a decir sistemas sin saber realmente qué objetivo perseguir. Así que espero que este vídeo os ayude a entender mejor los tipos de doctrina que hay. Quedaros con la que más os guste. Pensad en aquella que vosotros creéis que sería la más adecuada y pensad qué sistemas podrían utilizarse para esa doctrina. Haceros eso en casa, hacerlo como juego. Buscar, coger las doctrinas que os he dicho, informaros de qué sistemas podréis utilizar similares a los que yo he puesto de ejemplo. Y oye, pues si queréis, luego en vuestra casa os hacéis un Excel o un papelito y veis los sistemas que vosotros compraríais y qué doctrina recomendaríais a España seguir. Bueno, pues nos vemos ya en el siguiente vídeo hoy a las 8. Dale un pedazo de like a este si te ha gustado. Compártelo, suscríbete a la campanita y nos vemos en un rato, a las 8. Hasta pronto, gente. Chao.